hermano Carmelo Palomo. Así que será un gusto para nosotros poder ser instruidos en la palabra del Señor, conocer más acerca de la voluntad de Dios, para también estar más cerca de Él. Han sido días de mucha bendición, como decían los hermanos, el hecho de tener la plataforma y día con día poder juntarnos para considerar y ver de la forma en la cual nos podemos acercar más a nuestro Dios. Vamos a dar gracias por este día, por el hecho de estar acá. Y voy a pedir a mi hermano Rigo, por favor, hermano Rigoberto, si nos puede guiar en la oración de inicio para pedir por mi hermano Carmelo, por la lección que hoy día él tiene que compartir con nosotros y por las diversas necesidades de los hermanos acá en plataforma. Amén. Vamos a nuestro Dios, hermano Rigo. Amén. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, como ya es nuestra costumbre, gozar de estas bendiciones que día a día usted nos entrega, mi Dios, poder acercarnos a usted por intermedio de su palabra, ocupando estos minutos, mi Dios, para escuchar un estudio de cada uno de nuestros hermanos que día a día se proponen hacerlo, entregando. Se le silenció el micrófono a mi hermano Rigo. Mira el chat, Sergio. Oh, sí. Ahora sí, hermano, adelante. Se le cortó de nuevo, hermano Rigo. Ahí sí. Ahí, ya. Sí, señor. Padre Celestial, vamos a su presencia una vez más, agradeciéndole, como decía, la bendición que nos concede día a día, sabiendo que quien nos instruye en este momento, mi Dios, es un siervo suyo, y que en obediencia, mi Dios, a sus preceptos, Él nos entregará un estudio en donde se reflejará la necesidad de cada uno de nosotros. Queremos darle gracias por ello, sabiendo que usted nos ama, mi Dios, y nos quiere que nosotros nos desviemos. Es por eso que día a día, mi Dios, nos está exhortando para que seamos obreros obedientes y practicadores de su mensaje que usted nos entrega día a día. Queremos orar, mi Dios, en este momento por todos nuestros hermanos que han tenido la posibilidad de conectarse a esta plataforma, tanto ellos como los que están en el Facebook, mi Dios, que podamos tener un corazón noble para recibir esta enseñanza, mi Dios, y pedimos por el actuar de nuestro hermano Carmelo Blanco en estos días, que es el instrumento que usted ha escogido para entregarlos la enseñanza que necesitamos nosotros aprender en esta tarde. Queremos que usted en su misericordia le recuerde, mi Dios, los textos que él ha estudiado para que pueda ponerlo con claridad y así también nosotros poder ser edificados grandemente por este mensaje. Queremos orar por todos nuestros hermanos que a través del mundo, mi Dios, se congregan, no solamente en esta plataforma, sino en las diversas plataformas que usted nos ha permitido, mi Dios, tener el acceso a ella para poder recibir la enseñanza. Queremos agradecerle por ello, queremos darle gracias por todo lo que nos da día a día. Nada nos ha faltado, tenemos lo suficiente, mi Dios, y lo más importante que tenemos su palabra al alcance de nuestra mano. Queremos pedirle, mi Dios, que se quede junto a nosotros en este día para poder con gratitud recibir, mi Dios, las instrucciones que usted quiere que aprendamos. Queremos orar por los hermanos que pudieran estar enfermos, queremos rogarle que en su misericordia, Padre Dios, y conforme a su voluntad, usted pueda orar en su favor, para que puedan recuperarse y así también tener la posibilidad de conectarse. Queremos orar por aquellas personas que tal vez por primera vez o segunda vez puedan conectarse a esta plataforma, que puedan también ellos tener el entendimiento para poder recibir la enseñanza que usted requiere que aprendamos. Padre Celestial, le imploramos que se quede con nosotros en este día y nos ayude para tener la disposición de obedecer sus ordenanzas. Le damos gracias por ello, mi Dios, y oramos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Paso. A continuación, entonces, agradecemos a mi hermano Carmelo por la gentileza de poder traernos una lección en el día de hoy. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar y compartir la lección o la palabra que Dios traerá para nosotros en esta hora. Hermano Carmelo, adelante. Muy buenas noches, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos.
Bueno, primeramente le doy gracias a Dios. También le doy gracias a mis hermanos por la invitación. El tema tiene por título Despojémonos de todo peso y corramos con paciencia. Yo vi que estaba en el grupo, en los grupos de invitaciones. Espero que esta reflexión sea de aliento y de edificación para todos nosotros. Amén. Despojémonos de todo peso y corramos con paciencia. Cuando vemos competencias de atletismo, vemos como la vestimenta de estos deportistas son bastante ligeras. Leía un comentario que en la antigüedad estos deportistas, estos atletas, corrían completamente desnudos. Y todo ello para obtener una mayor velocidad en la competencia y conseguir, por supuesto, la medalla en esa disciplina. Nosotros en estas Olimpiadas o en estas competencias no vemos a ninguno con un bolso ni con ropas pesadas que resten velocidad, pues. Sino, bueno, vemos en 100 metros plano lo consiguió en 9,58 segundos, ¿verdad? Bastante veloz, porque no tenía nada que le impedía o le impide desplazarse para obtener el premio. Ahora nosotros, pues, que corremos en este camino, ¿de cuántas cosas tenemos que despojarnos para obtener ese premio? Y no un premio físico, hermanos, sino la recompensa de la vida eterna, la corona de vida. Pero solo cada uno de nosotros, pues, sabe de qué tendría que despojarse, qué peso tiene que le impide correr en este camino que hemos emprendido. La palabra de Dios en 2 Corintios 13:5 dice que debemos examinarnos nosotros mismos. La palabra de Dios no nos manda que seamos nosotros los jueces o los que examinemos a nuestros hermanos, porque solo nosotros, pues, solamente sabemos qué peso nos impide de estarnos en este camino que hemos emprendido. Y quiero ir a la carta a los Hebreos, al capítulo número 12, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en esa cita. Hebreos capítulo número 12. El escritor de esta carta a los Hebreos, que por supuesto en la Biblia no dice quién es, unos piensan que es Pablo, otros que es Apolos, pero en sí, pues, la carta a los Hebreos no tiene un autor definido en la Biblia. Y nos asemeja mucho cuando en Efesios 6, Pablo cuando describe a un soldado, ahora acá, en esta carta, no digo que sea Pablo el escritor, sino que veo alguna semejanza, porque en aquella carta, Pablo, como ahora utilizamos un escáner, como que ve y describe completamente la vestimenta de un soldado romano. Así que nosotros debemos, pues, proveernos de esa armadura para soportar el día malo. En esta carta a los Hebreos, bueno, vamos a ver el ejemplo de un deportista, de un atleta. Entonces, mis amados hermanos, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4 y luego voy a desglosar estos versos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el versículo número 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y el versículo número 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, el versículo número 1 comienza con las palabras, por tanto. Nosotros también. Entonces, vemos allí que hay como una conclusión del argumento que viene tratando. No es la conclusión de la carta, sino de lo que él viene tratando en el capítulo número 11. Y dice, nosotros, incluyéndose, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y vamos a detenernos un momentico allí. ¿Quiénes son esos testigos que está hablando el escritor de los Hebreos? Para ello vamos a la misma escritura, pero vamos a ir al capítulo 11, versículo número 39. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos estos que está hablando el escritor en el verso número 39, se refiere desde el versículo 4 de este capítulo número 11, que nos habla de Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Entonces, comienza con Abel en el versículo número 4, y va, mis amados hermanos, hasta el versículo 39, hasta el versículo número 32, que dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, desde Abel hasta los profetas, se está refiriendo en el capítulo número 12, versículo número 1. Tenemos esa tan gran nube de testigos. Y les soy honesto, cuando nosotros vamos a un encuentro, a un estadio, muchas veces los testigos sirven para animar al atleta o para desanimarlo. Pero nosotros tenemos esta tan gran nube de testigos para animarnos, hermanos. Porque dice el versículo número 30 del capítulo número 11 de los Hebreos, que ellos no tuvieron fácil, hermano. Toda esa carrera, todo ese trabajo al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 37 del capítulo 11 de Hebreos, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice el 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos o por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos esos testigos que dice ahí, que estuvieron allí, mis amados hermanos, no la tuvieron tan fácil. Y podemos hablar de uno de ellos,
que a lo largo de todos ellos, en el capítulo número 23, habla de Moisés. Y aunque Moisés creció en un palacio, vivió 40 años con su familia en el desierto. Antes de que llegara con el pueblo de Egipto, ya él había vivido, hermano, sabía realmente lo que era vivir en un desierto. Y nosotros, hermanos, preguntemos, ¿de qué sufrimos nosotros hoy en día? Gracias a Dios, aquí en nuestro país todavía hay libertad de culto. Podemos nosotros reunirnos, compartir la palabra, tener todavía este derecho para compartir por medio de esta plataforma la palabra del Señor. Y sin embargo, mis amados hermanos, cuando nos reunimos con los hermanos, siempre sale una queja, siempre sale un disgusto, una aflicción, hermano. Pero nosotros no valoramos o no tomamos en cuenta de todo lo que sufrieron, lo que sufrió esa gran nube de testigos que lo tenemos nosotros a nuestro alrededor. Nosotros hoy en día nos quejamos hasta de cuando se cae el internet, hermano. Nos duele y se preocupa mucho la gente porque pierde la comunicación con las redes. Pero no hemos sufrido para quejarnos tanto, pues, como pasaron con todos esos testigos que están a nuestro alrededor. Y no solamente, mis amados hermanos, si vamos a literar, hoy en día también tenemos mucha gente que cuando nosotros decimos que somos cristianos, comienzan con los fariseos, mis amados hermanos. Muchas veces ni siquiera para ver la parte positiva, sino para ver en dónde nos equivocamos, para señalarnos. Y lamentablemente, muchas veces pasa hasta con nuestra propia familia. Nuestra familia muchas veces está pendiente en qué podemos errar para decir, y eso que dice que es cristiano. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, hermanos, que cuidarnos mucho, despojarnos de todo peso, de todo eso que nos impide correr esa carrera que tenemos por delante. Más adelante, en el versículo número 1 de ese capítulo número 12, dice, despojémonos de todo peso y del pecado. La versión Reina Valera 60, vemos allí que hay un conector en esa palabra. Dice, despojémonos de todo peso, y aparece esa y del pecado, como si no estuviese hablando de dos cosas diferentes. Y realmente, hermanos, esas dos cosas muchas veces es el peso que nos impide correr en esta competencia, en este camino. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no todo ese peso es pecado. Hay cosas que no son pecado que nos impiden, hermano, que son un estorbo en el desplazamiento de esta carrera. Por ejemplo, vamos a Santiago, y no perdamos la cita de Hebreo, porque vamos a estar allí, y vamos a ir al capítulo número 1, al versículo número 12, lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, versículo número 12. Bienaventurado, la versión dicen dichoso, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Sabemos, mis amados hermanos, que la tentación no es pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. No podemos decir que fue pecador porque fue tentado. Si él se hubiese dejado arrastrar por la tentación, hubiese caído en pecado. Igualmente pasa con nosotros, hermanos. Si la tentación no es
nos es un peso, hermano, tenemos que despojarnos de la tentación. Igualmente, mis amados hermanos, el trabajo no es pecado. Muchos dicen que es como un castigo. No. Desde que Dios hizo la tierra, dijo que puso al hombre para que la labrara. Y dice la palabra de Dios que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, no es tampoco un pecado, pero es un peso que puede ser una causa que nos impida a nosotros correr en este camino. Hermano, la apatía, la falta de compromiso, hermano, pueden ser parte de todo ese peso que nos impida a nosotros. Pero la palabra de Dios en la versión Reina Valera dice de todo peso y del pecado. Sabemos nosotros que el pecado nos impide llegar a la meta, porque Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. El pecado es esa barrera que nos impide muchas veces o que nos pueda impedir en el camino acercarnos a ese galardón que todos nosotros estamos esperando. La palabra de Dios en Hebreos, capítulo número 10, versículo número 22, en la versión Dios habla hoy, dice: por eso debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero y con una fe completamente segura, limpio nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Entonces, mis amados hermanos, para acercarnos a Dios debemos hacerlo con un corazón puro, dice, y con una fe completamente segura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, parte de ese peso que nos impide, mis amados hermanos. Entonces, si hay una carga que es el pecado, nosotros tenemos que despojarnos de él, siempre y cuando nosotros queremos o querramos obtener ese galardón. Muchos podrán decir que no roban, no son ladrones, no andan en adulterio, no andan en fornicación, porque son los pecados, como dice, manifiestos, más visibles. Pero la Biblia en Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también se le cuenta como pecado. Entonces, también tenemos que despojarnos de esa carga, de ese peso que nos impide. Por eso la palabra de Dios dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, hermano, porque es una lucha constante. He oído mucho que los hermanos dicen: oye, el cristiano que dice que todo está bien debe examinarse, porque es una lucha contra las corrientes de este mundo. Es una lucha continua, hermano, que el pecado dice que nos asedia. Entonces debemos, hermano, despojarnos de todas esas cosas que nos impida correr en este camino. Y cada uno de nosotros sabe de qué debe despojarse. Y en el mismo versículo número 1 del capítulo número 12, y dice: y corramos con paciencia. Y hermano, esta paciencia no se trata de andar dormido como un morrocoy, no, lento, no. Es todo lo contrario, hermano. Es correr con seguridad. Hay quienes dicen que no se debe pedir paciencia, porque el que pide paciencia dice que le llueven las pruebas. Pero la paciencia, mis amados hermanos,
es una virtud del fruto del Espíritu. Y podemos leerlo, mis amados hermanos, en Gálatas capítulo número 5, versículo número 22, que habla del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo número 5, versículo número 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces vemos ahí, mis amados hermanos, que la paciencia es un fruto del Espíritu. Y no solamente eso, mis amados hermanos, la paciencia es un atributo del Señor. Vamos a la segunda carta de Pedro, mis amados hermanos, y vamos a ir al capítulo número 3 y veamos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos dicen, bueno, pero tienen años predicando que Cristo viene. Ya murieron mis abuelos, ya murió mi familia, que fueron cristianos y predicaron acerca de ese tema. Pero todos nosotros sabemos que en la Biblia, en muchos pasajes, dice que Cristo viene, pero lo que no dice es cuándo. Pedro es el que escribe en este verso que la paciencia para con nosotros es porque no quiere que ninguno de los que están en el mundo sin Cristo perezca. Ahí vemos ese atributo. En este mismo capítulo número 3, mis amados hermanos, en el versículo número 15, veamos lo que dice, lo que escribe Pedro inspirado por Dios. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahí vemos, mis amados hermanos, lo que Pedro inspirado escribe acerca de la paciencia. Leía un concepto que decía que la paciencia es la capacidad de soportar situaciones difíciles sin perder la esperanza. Por eso dice, veo ahí en la escritura, volviendo en Hebreo, capítulo 12, dice que nosotros debemos despojarnos de todo pecado y corramos con paciencia. Esa capacidad de soportar situaciones difíciles, pero sin perder la esperanza. Ahí vemos que no dice que tenemos que correr despacio, sino a paso seguro, mis amados hermanos. En este mundo, hermanos, ¿por cuántas aflicciones no pasamos? Aquí en la plataforma es una bendición de Dios que podemos comunicarnos, hermanos, diferentes localidades, diferentes países. Y cada país, mis amados hermanos, tiene sus problemas. En cada país se pasan por aflicciones difíciles y diferentes. Pero debemos tener paciencia y correr en esta carrera que tenemos por delante. Debemos despojarnos de todo peso y correr con paciencia. Recordemos por todo lo que pasaron los primeros cristianos, mis amados hermanos. No fue fácil. Un ejemplo que quiero compartir, vamos a Filipenses capítulo número 3 y vamos a ver de Pablo.
Filipenses capítulo número 3, en el versículo número 12, escribe Pablo a los hermanos de Filipo y les dice, no que lo haya alcanzado, ni que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Despojándose, hermanos, de todas aquellas aflicciones, de todas aquellas pruebas por las que estaban pasando. Y seguir, mis amados hermanos, hasta obtener, pues, la recompensa. Y muy bien Pablo cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es por su seguridad, hermano, que él tenía, su fe, su convicción en lo que él había creído. Dice el versículo número 13, el versículo número 14, mis amados hermanos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso él dice en el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. El versículo número 15 dice, así que todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Entonces tenemos ejemplos, mis amados hermanos. Otro ejemplo, mis amados hermanos, que quisiera compartir con ustedes, está en el libro de los Hechos, en el capítulo número 14. Pablo está comenzando su primer viaje misionero, mis amados hermanos. Y todavía cuando el Señor tuvo el encuentro con Ananías, el Señor le dijo a Ananías que él tenía un propósito con Pablo. Y en el capítulo número 14, vamos al versículo número 19, dice la palabra de Dios, Hechos 14, 19, que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estos son ejemplos, hermanos, que nosotros vemos cómo los primeros cristianos sufrieron, los apóstoles. No hablan de esa prosperidad que muchos quieren predicar cuando hablan que el camino de la fe es un camino de alfombra roja. No, hermano, lo que vemos de ejemplo en la escritura es que los primeros cristianos sufrieron mucho también. Y Pablo, cumpliendo ese propósito que Dios tenía en él, hermano, esto no lo desanimó, no lo desalentó. Imaginémonos, hermanos, saliendo él de Antioquía de Siria y llegando allá a Antioquía de Pisidia, y va a la primera o a la segunda región y le ocurren todos estos hechos, cualquiera se desanima, hermano, porque es su primer viaje que está comenzando en esta misión que el Señor le había encomendado.
Pero él se despojó de todo ese temor, hermano, y pudo completar 3 viajes, porque ya el 4.º viaje, cuando él va a Roma, ya va expreso. Y sin embargo, llegando a Roma, comenzó a alentar y animar a los hermanos que se encontraban en esa región. Entonces, es un ejemplo, mis amados hermanos, que nos alienta a nosotros y despojémonos de todo ese peso que nos asedia, que nos impide, y sigamos hacia la meta, hermano. No es un camino fácil, pero la palabra de Dios nos alienta, nos anima, nos da ejemplo, que vemos, hermano, que nosotros no hemos sufrido nada, hermano, en comparación con lo que sufrieron estos hermanos del primer siglo. Imaginen, hermano, como lo dice en el versículo 19 de Hechos 14, dice que habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Sufrimiento, hermano. No fue las piedras que dice la Biblia que utilizó David contra Goliat, hermano. No podemos imaginarnos que eran piedritas de ese tamaño. Porque cuando le quieren hacer daño a otra persona, no van a buscar piedritas de ese tamaño. Y para pensar que estaba muerto, hermano, era porque realmente, como dice la Escritura, lo habían apedreado. Pero Pablo, hermano, estaba seguro, como dice el versículo número 22, cuando al final de ese versículo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esa palabra necesario implica, hermano, que no tiene otro camino, sino que hay que pasar por allí, hermano. Por eso les decía, si nosotros nos preguntan y decimos que todo está bien en la fe, debemos meditar un poco, pensar. Hermano, que son muchas las tribulaciones, son muchas las tentaciones, son muchas las aflicciones que a veces nos desalientan. Y necesitamos de esa palabra que nos aliente para seguir, hermano. Despojarnos de todo ese temor y seguir adelante. Volvamos, mis amados hermanos, a Hebreos capítulo número 10. Vamos a ir al capítulo número 10 y vamos a leer el versículo número 23. Dice la palabra de Dios: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Esa debe ser una bandera, hermano, como una fuente que nos impulse, hermano. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin andar de aquí para allá, sin pensar, como dice, como las olas del mar, esa profesión a la que hemos sido llamados, nuestra esperanza, porque sabemos que fiel es el que la prometió. La Escritura dice que él no es un hombre que miente ni que cambia, sino que él va a cumplir su palabra. Volvamos a Hebreo, vamos al capítulo número 12 y vamos a ir al versículo número 2. Dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos aquel. Prestemos atención a esa palabra. Consideremos a aquel, hermano, que realmente sufrió desde el momento que fue llevado ante las autoridades en su ministerio, antes de ser crucificado, como lo profetizó Isaías por allá en el capítulo 52, 53, 54, que hablaba de ese cordero
Ahora nosotros, si reflexionamos y consideramos a aquel que realmente sufrió para pagar con su vida por nuestros pecados, eso nos debe alentar, animar a despojarnos de todo peso y del pecado y a seguir corriendo en esta carrera que tenemos por delante. Filipenses capítulo número 2, versículo número 5 al 11, una cita que muchas veces oímos. Dice la escritura, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando el escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, ahora consideremos aquel que siendo el Hijo de Dios, se despojó de todo para, como lo dice la escritura, no estimó ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios, Jesucristo, pues hablando del Señor Jesucristo, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y ese verbo era Dios, gozó de esa gloria porque estaba ya en el cielo y se despojó de esa gloria y vino a la tierra y se hizo hombre para sufrir. Ahora consideremos nosotros a ese hombre, hijo de Dios, que se despojó de toda esa gloria. Entonces, el escritor a los hebreos, en el versículo número 2 del capítulo 12, nos dice, puesto los ojos en Jesús, el foco, mis amados hermanos, y es el que no debemos perder nosotros. Despojarnos de todo peso, de todo pecado, correr con paciencia y puestos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Eso nos va a alentar a nosotros, nos va a animar a seguir adelante, mis amados hermanos. Y no vamos a decir como Pablo, vamos a considerar como basura de todas esas cosas que podemos despojarnos y que nos impidan correr esta carrera. Dice el versículo número 3 de Hebreos 12, dice, considera que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo explica ahora, lo dice más claro. Consideremos a ese, para que nuestro ánimo, mis amados hermanos, no se canse. Yo vivo cerca de un cuartel y muchas veces he visto correr los militares y ellos van entonando un himno o un cántico que los alienta y eso como que los hace agarrar una fuerza y correr a un mismo paso. Esta palabra cuando dice considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, sino que nos aliente, mis hermanos, a seguir adelante. Versículo número 4, dice la palabra de Dios, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Quiere decir, mis amados hermanos, que no es nada
difícil dejar de nosotros, de todas estas cosas, y considerémonos aquel. Eso nos va a alentar a todos nosotros. Hermanos, cuanto más convencidos estemos del galardón que esperamos, más fácil será despojarnos de todo lo que nos impide la carrera que tenemos por delante. Muchas gracias, mis amados hermanos, por su atención. Dios les bendiga y espero que esta palabra pues haya sido de aliento para todos. Amén, mi hermano Carmelo, gracias a usted, una excelente exposición que ha hecho, un buen tema que ha tocado el hermano y una mejor disertación que nos ha podido entregar en esta hora. Hermano Carmelo, gracias por la buena lección que nos ha traído y el texto espectacular que ha abordado esta tarde. Así que vamos a orar por eso, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios por este día. Y voy a pedir a mi hermano Barney, por favor, si fueras tan amable, hermanos, abrir tu micrófono y podernos guiar en una oración. Vamos a dar gracias por la lección de esta tarde y por cada uno de los hermanos que se han dado cita. Veo algunos hermanos que no sé si han estado otras veces, como mi hermano Miguel Valle, la hermana Janet Toro, a quienes damos la bienvenida. Es un gusto tenerles acá en plataforma y gracias por compartir con nosotros esta tarde. Vamos a orar por ellos y también por cada uno de los hermanos que ha estado presente. Hermano Barney, por favor. Vamos a orar, hermano. Oramos. Amante Dios y Padre nuestro, llegamos ante su presencia, Señor, con humildad, reconociendo su poder, su divinidad, Señor, sobre toda la creación, incluyéndonos a nosotros, sus hijos. Gracias, Padre, le damos porque nos ha permitido escuchar una vez más su bendita palabra. Gracias porque usted siempre prepara hombres para que puedan transmitir el conocimiento suyo. Gracias porque por su palabra, Señor, recibimos el estímulo, la fuerza para seguir adelante. Gracias porque usted envía a su Hijo, quien es el modelo, Señor, a seguir, poniendo nuestros ojos, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, hacia Él, considerando, Señor, su ejemplo para poder correr nuestra carrera cristiana. Señor, gracias le damos porque cuando tenemos en nuestra vista ese galardón, es posible entonces despojarnos de todo peso y del pecado, Señor, que nos pueda acceder en nuestro entorno. Bendito Dios, le damos gracias porque hemos sido llenos de su palabra, hemos sido fortalecidos por ella y estimulados, Señor, a proseguir hacia adelante. Gracias porque en nuestra disposición está, Señor, el no retroceder, sino avanzar hacia la eternidad con usted. Gracias, Señor, porque usted nos auxilia, nos consuela y también, Señor, nos da la fuerza necesaria. Bendiga usted a nuestro hermano Carmelo, Señor, que ha hecho el esfuerzo y el buen trabajo para presentarnos su palabra. Bendiga su hogar, Señor, su ministerio, todo aquello que él hace para honra y gloria suya. Bendiga a cada uno de los presentes, Señor, en esta plataforma, en cada uno en particular, en sus hogares y en sus vidas personales. Aquellos que están conectados, Señor, por medio de Facebook, rogamos también que esta bendición les haya llegado hasta el corazón y en su mente. Gracias le damos pues en Jesús, agradecemos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano Barney. Voy con el hermano Néstor Sánchez. Hermano Néstor, ¿qué nos cuenta? Bien, buenas tardes a todos. Tenemos aquí en Facebook a Alvin Fernández, Tomasita Sánchez, Mercedes Salas, Marcelo Tolosa, La Palabra de la Cruz, Carlín Rodríguez, Seila Soto, Óscar Mayorga, Hernán Castellano González, Susana Treviño, Sandra Espinosa Rosales. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que nos trajo el hermano Carmelo Blanco hoy día.
Les invitamos que pueden volver a escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Algunos mensajes. A Harvin Fernández dice, aquí presente beneficiándome del estudio bíblico. Saludos, amados. Oscar Mayorga dice, excelente exposición. Saludos a todos. Bendiciones, hermanos. Hernán Castellano González dice, buenas noches para todos. Gracias, hermano, por la lección de esta noche. Eso es todo lo que tenemos, Sergio. Muchas gracias, Néstor. No sé si los hermanos quisieran acá de plataforma hacer algún comentario sobre las lecciones puestas por mi hermano Carmelo o alguna pregunta. Un saludo ahí a la nieta, me parece que esa es la nieta del hermano Oswaldo que está con ella ahí. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? La cochella. Hola hermano, Dios le bendiga. Hola, hola. Aquí estamos con la nieta, ahí está escuchando los estudios, dice, aquí están los hermanos, dice, está orando Ah, por ustedes. Salúdenle hermano. Hola hermano, dígale. Hola. hola, hola. Bueno, Gracias bueno. por orar, decirle. Bueno, voy con mi hermano Miguel Valle, por ahí hay una manito alzada. Miguel Valle, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas está? tardes. Bien, hermano, muchísimas gracias, aunque disculpándome que casi sacándolos allá del tema y se me había extraviado la forma de entrar. Y en algunas ocasiones, por este día tenemos reuniones también nosotros aquí en Miramonte y los días jueves, pero a veces también me toca ir al seguro a pasar consultas, pero vamos a hacer el esfuerzo para estar con mayor frecuencia. Así de que de mi parte, gracias, que el Señor les bendiga. Amén, pues hermano, igualmente que Dios te guarde, gracias por estar con nosotros y serás cada vez bienvenido, cada vez que tenga la oportunidad y el tiempo para poderse conectar. Así que Dios le bendiga, mi hermano. ¿Algo más que quisieran compartir por acá en la plataforma? La hermana Marixa dice amén a la lección que el hermano nos ha impartido. La hermana Luz Dari dice gracias, hermano Carmelo, por excelente mensaje. Dios te bendiga siempre. Bendiciones para todos los hermanos en lo que tenemos acá de reporte. Por allí tengo una manito de la hermana Jenny también. ¿Qué tal, hermana? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas noches por acá, bendiciones a todos. Amén. Sí, para darle las gracias a nuestro querido hermano Carmelo. Excelente estudio, muy bueno, de verdad que sí. Dios le bendiga a él y a su familia y para adelante. Muy bien. Así es. Para adelante. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Algún comentario extra que quisieran hacer antes de que ya cerremos? Mi hermana Doris, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Sí, hermano, dale las gracias al hermano Carmelo por su excelente estudio que nos ha traído esta noche. Y muy buena la palabra de Dios siempre. Que Dios lo bendiga a él y a toda su familia. Un abrazo, Amén. hermano Carmelo. Muchas Bendiciones para gracias, mi todos. hermana. Un abrazo. Dios te bendiga. Bendiciones, Bueno, hermano. seguimos. ¿Algo más que los hermanos quisieran reportar, hacer saber? Gracias al hermano Carmelo por el estudio y su esfuerzo. Que Dios le bendiga y saludo a los hermanos allá donde predica. Muy bien, hermano Waldo. Gracias, hermano. Bendiciones. También para ti, la familia y la nieta. Bien. De esta manera, entonces, estamos llegando al término de nuestra jornada del día de hoy. Como siempre, queremos invitarle para, si Dios lo permite, el día de mañana para que nos volvamos a reencontrar. Habrá una nueva lección, tal como en el día de hoy, una buena lección que nos ha presentado el hermano. Gracias, hermano Carmelo, por tu buena exposición que nos has hecho. Ha sido un momento de mucha edificación, de ánimo, para que mañana puedan volver y juntarnos siempre en el mismo horario y también con la misma contraseña y ID. Así que buenas noches, mis hermanos, que tengan un buen descanso. Gracias por acompañarnos. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga a todos. Dios le Chao, bendiga chao, a todos, hermano. Buenas noches. Saludos, hermanos. Chao, Buenas hermano. noches. Buenas noches, hermano Bendiciones a Jorge. todos. Dios les bendiga. Hola, hermano Sergio. Hasta luego, hermanos. Chao, Hermano, chao, que Dios hermano les bendiga a Barney. todos. Chao, chao, Bendiciones hermano. para todos, Buenas noches a hermanitos. todos. Dios les Dios los bendiga. Hermano bendiga. Dios Mario. bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Hasta mañana, hermanitos. Chao, Bendiciones. hermana Doris. Si Dios permite. Saludos, hermano, que Dios les bendiga. Amén, Sergio, hermano, igualmente. Dios te bendiga. bye.